Contáctenos al 263-3856. IMS. La voz del pueblo. A esta hora de la mañana, para el Tolima y el centro del país, transmite desde Ibagué La Voz del Pueblo 920 AM, La Voz del Derecho. El derecho al servicio de la gente. Dirige Laura Inés Castro Cortés. Una hora de análisis y asesoría legal para sus oyentes. Contáctenos a la línea 313-468-3017. La Voz del Derecho. El derecho al servicio de la gente. Queríamos hallar el instrumento perfecto. El error era pensar que era tan solo un objeto. Mira dentro de ti para encontrar el secreto. Los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Para que nadie sufra debemos luchar, pues todos somos uno en realidad. Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a La Voz del Derecho, el derecho al servicio de la gente. 9:30 de la mañana, hoy es miércoles 13 de julio del 2022. Pasado mañana es la mitad del séptimo mes del año, de manera que corre el tiempo. Mañana un poco lluviosa, pero agradable. Saludamos a Edwin Delgado en el Control Master, saludamos a Carlos Quintero, mi compañero de mesa de trabajo. Y hoy tendremos un invitado muy especial, que es el abogado, el doctor Nelson Mauricio Valencia. Es un abogado penalista, él es el director jurídico de la oficina del doctor Mario Iguarán aquí en Ibagué. Lo vamos a tener en la mesa de trabajo, hablando de un tema muy puntual como es la violencia intrafamiliar. Conoceremos su faceta como profesional y como persona, que es bien interesante. Tendremos un programa bien ameno y que los oyentes tengan una mayor ilustración sobre ese fenómeno, ese flagelo social que vive la comunidad, como es la violencia intrafamiliar. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, oyentes de La Voz del Derecho. Gracias por acompañarnos esta mañana. Edwin, muy buenos días. Laura, buenos días. Doctor Mauricio Valencia, muy buenos días. Un invitado hoy de lujo tenemos. Carlos, muy buenos días. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes, a esta excelente emisora. Muy complacido y agradecido, primero darle gracias a Dios por esta oportunidad y la invitación que hacen ustedes extensiva a nuestro equipo de trabajo, y con mucho gusto dispuestos a participar y a colaborar de aquí en adelante en todo lo que podamos con esta maravillosa emisora. Gracias, Nelson Mauricio. Saludar a nuestros oyentes en los barrios de la ciudad, en las comunas, en el departamento del Tolima y en el centro del país, la gente que nos sintoniza a través de nuestro real audio www.laudiodelpueblo920am.com y a través de nuestra aplicación, de manera que tenemos opciones. Hay que explicarle a los oyentes que nosotros todavía no hemos definido lo del otras modalidades hasta que no tengamos el programa. Queremos que tener más tiempo y mayor maduración. 9:32 de la mañana. Carlos, ¿usted ya me dio la frase? No, la frase para el día de hoy es la siguiente: justicia aplazada es justicia negada, de William Gladstone. ¿Lo conoce, Laura? Él es un político inglés, pero es chistoso porque dicen la justicia tarda pero llega. Doctor Mauricio, ¿hay que le dicen a uno justicia aplazada es justicia negada? Aquí en este país lo que más ayuda es la justicia aplazada, o sea que tenemos justicia negada. Lo que pasa es que, pues, en definitiva, nuestro sistema penal, sobre todo la justicia de Colombia, es una justicia rogada, ¿no? Eso no es sí, yo la pido. Hay que rogarla, hay que tramitarla, hay que presentarse, mover el aparato judicial. Jocosamente se dice que el derecho penal, el sistema penal aplazatorio es un sistema... aplazatorio está bueno, sí. No es un sistema penal acusatorio, es un sistema penal aplazatorio, pero pues cojea, pero llega. Bueno, no hay que perder la esperanza, porque esta le dice a uno, justicia aplazada, justicia negada, o sea que le han negado a uno la justicia, pero de pronto llega. 9:33 de la mañana. Carlos, ¿qué tips tenemos para hoy de ciudad? Sí, Laura, tenemos un tip, lo hemos venido hablando, el derecho a la salud. Sí. Y es que quiero que todos los oyentes de La Voz del Derecho escuchen lo siguiente: se declara emergencia funcional y se hace un llamado a toda la comunidad para que asista al servicio de urgencia solo en caso que su condición de salud represente una verdadera urgencia, e igualmente se sugiere que asistan a la red primaria que tengan establecidos por la CPS y citas prioritarias.
Esto es un comunicado que hace el gerente del Hospital Federico Lleras. ¿Por qué, Laura? El Hospital Federico Lleras se permite informar a todas las tolimenses que actualmente el servicio de urgencia se encuentra sobreocupado. Mire las cifras de ocupación que tiene el Hospital Federico Lleras. 166%, repito, 166% de la ocupación instalada en el servicio de urgencia. El 100% de ocupación instalada en la UCI adulto mayor y UCI pediátrica. Ese comunicado va en línea con aquello que preocupa a las autoridades, es el grado de... Nos hemos relajado frente a las medidas de prevención del COVID que no se ha ido. Me contaba el doctor Mauricio que hace poco superó el COVID, ¿verdad? O sea que no se ha ido, lo superó hace poco con otros síntomas, ¿no? Sí, lo que pasa es que pues ya afortunadamente hemos sido conscientes de las vacunas, de todo lo que hay que hacer. La situación nos ha llevado a que tratemos de retomar nuestras actividades en normalidad. Y eso pues nos tranquiliza, nos relaja un poco y no somos conscientes que en este momento se están presentando unos síntomas de gripa bastante agresivos y pues que queda la gente confundida entre si está dando COVID o es una gripa bien severa, pero pues digamos que Dios mediante estamos saliendo adelante de todas estas cosas y espero que así lo sigamos logrando. Recordemos que hace 2 años teníamos el huracán de la pandemia y para esta época ya tenemos la tormenta tropical de la pandemia. Degradó a tormenta, sin embargo sigue afectando. Entonces, a cuidarnos y atender las recomendaciones de bioseguridad en espacios cerrados, en todos los espacios. Finalmente, cada quien es libre de tener sus medidas de autoprotección, pero no lo olvidemos. 9:35 de la mañana. Queríamos hallar el instrumento perfecto. El error era pensar que era tan solo un objeto. Mira dentro de ti para encontrar el secreto. Los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres. Carlos, ¿cuál es la noticia que nos tiene a los tolimenses donde dice que el gobernador ha anunciado que podría entrar en huelga de hambre si la nación no le gira los recursos a los hospitales? Parece que el gobernador ya rebosó la copa de su paciencia y todo su equipo de trabajo porque están anunciando diferentes medidas, diferentes acciones para que se gire la plata. Decía que les iban a girar 20.000 millones y le giraron 1.400.000.000, pues eso no es nada. Pero llama la atención, doctor Mauricio, que un gobernante diga, yo me voy a declarar en huelga de hambre. Pues un gobernante tiene cómo agotar instancias, el ministerio, las secretarías, el mismo presidente, que llame, dice que va a entrar en huelga de hambre. Eso puede ser un show mediático, una estrategia política, solidaridad. ¿Cómo la llamaría usted cuando un gobernante dice, si no logro todo esto que tengo planeado, entonces me declaro en huelga de hambre? Digamos que es como un último recurso frente a lo que no ha podido lograr como un alto funcionario. Muy respetable la opinión del señor gobernador, pero pues yo pensaría que hay otras instancias más objetivas, unas actividades más importantes, golpear las puertas de las personas a las que se les ha ayudado directamente en la política, y ese es el entorno político, ¿no? Buscar el retorno del trabajo y la ayuda para su departamento y no actuar como un ciudadano común y corriente frente a una situación que no se le quiere dar o no se le puede dar, y pues no sé si las autoridades nacionales o los entes departamentales le hagan una presentación objetiva a lo que el señor piensa hacer frente a este show mediático, ¿no? Sí, porque uno dice, eso que lo diga una persona del común que no tiene cómo agotar unas distancias, pero que un gobernador le diga a su pueblo que va a entrar en huelga de hambre, pues llama la atención, ¿no? Entonces como que quedan un poco despistados. ¿Qué dice Carlos? Sí, totalmente de acuerdo. Lo único que falta es que haga como muchas personas que entran en huelga de hambre, que se atan a cadenas. Ahora, una persona como el gobernador que tiene pues un puesto político, que puede acudir poder de alguna manera, puede acudir a los altos funcionarios sin pedir cita ni nada. Él sabe, él tiene un equipo de trabajo, tiene unos presupuestos para atacar, para solicitar. Entonces yo no veo qué va a lograr con una huelga de hambre más allá de una publicidad que se está buscando. Entonces, esperemos, porque no queremos que el gobernador Ricardo Orozco comience una huelga de hambre, se debilite, quede débil, entonces no puede ejercer el cargo. Eso es muy delicado, que imaginen entonces con el gobernador delicado, anémico, que no escasamente toma agua. No, gobernador, por favor, agote otras instancias, no vaya a hacer huelga de hambre. 9:38 de la mañana. Queríamos hallar el instrumento perfecto. El error era pensar que era tan solo un objeto. Llama la atención que el presidente del Consejo, el señor Toro, está diciendo, mire, es que el Parque Galarza en Ibagué
no hay voluntad política para mejorarlo. Eso que lo diga el presidente del Consejo es como un poquito para resarcir esa mala imagen que se tiene del Consejo. Está diciendo, somos conscientes de que ese parque, donde ha habido inversión, donde su entorno se ha querido mejorar, recordemos ese centro comercial que hicieron que no ha prosperado, le tocó irse a un metro que había a poca distancia, de manera que llamar la atención, porque definitivamente hay que decirle al doctor Berbeo como secretario de Gobierno y a todo su equipo de trabajo que hay que hacer un trabajo especial para recuperar el López de Galarza, porque sigue siendo un lugar peligroso, un lugar de consumo de drogas, un lugar muy inseguro para los que pasan, por los que están ahí, de manera que invitamos a que la alcaldía le ponga el ojo a López de Galarza como parque. 9:39 de la mañana. Queríamos hallar el instrumento perfecto, el error era pensar que era tan solo un objeto. Carlos, en unos minutos contémosle a los oyentes que usted ayer estaba muy contento y lo vio en redes chicaneando, se dice, porque había logrado el registro marcario de un empresario. Dígame cómo fue eso y qué logro tiene su empresario. A ver, gracias Laura por darme esta oportunidad. Sí, una de mis especialidades es el registro marcario, todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Ayer se logró el registro marcario de un gran empresario, su establecimiento por fin quedó registrado. Digamos el ramo, pastelería fina. Pastelería de lujo. Yo la he probado, pastelería fina, deliciosa. Sí, ¿qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que a partir del día de ayer, que nos concedió la superintendencia por 10 años, la marca, él puede excluir a todas las personas que utilice esa misma marca parecida o similar. Puede excluirlos, puedes decirle, ustedes no pueden utilizar esta marca porque yo tengo la concesión. ¿Cuánto lleva él en el mercado? No, él llevaba más de 10 años, pero no sabía, muchas veces por desconocimiento, toda la gente cree que por tener registro en la Cámara de Comercio, mi marca ya está registrada. No, la marca la registra la Superintendencia de Industria y Comercio. Porque el nombre que él tiene no es un nombre muy común y que uno de pronto lo quiera copiar, digo yo, ¿no? Exactamente, y otra cosa es, recuerde que a partir de ayer mismo, que nos concedieron el registro marcario, cualquier persona que use la marca parecida, fonética o visualmente, él puede ir no solamente a la vía civil, sino penal. Hay un delito penal que se llama usurpación marcaria. Esa acta también le sirve aquí al doctor Mauricio, porque el doctor Mauricio es abogado, pero es un chef en potencia y ejerce como tal. Y él tiene videos y los ha subido a YouTube, tiene un talento muy especial, aparte de ser un jurista y de ser un abogado muy importante y muy intelectual, tiene ese hobby, entonces le puede interesar porque tiene proyectado hacer empresa. Entonces, ese tema de cuidar la marca es muy importante. Una pregunta que, si quieren, no la conteste. ¿Y eso le costó mucho a su cliente? No. ¿Cuántos salarios mínimos? Para no dar... 4 salarios mínimos. 4 salarios mínimos legales. Bueno, entonces... Al doctor Mauricio le vamos a hacer un descuento cuando nos haga la prueba aquí en la emisora. No, en la emisora. No le pregunten dólares porque sale muy costosa, salía muy costosa. 9:41 de la mañana. Queríamos hallar el instrumento perfecto, el error era pensar que era tan solo un objeto. Mira dentro de ti para encontrar el secreto. Los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Para que nadie sufra debemos luchar. Siendo las 9:42 de la mañana, voy a hacer una introducción al tema de hoy. Perfecto, muy importante. Carlos, perfecto. La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar si hay una actitud violenta, repetitiva, no solo por un hecho aislado. Perfecto. Queridos oyentes, siendo las 9:42, nos adentramos en el tema de hoy, haciendo la advertencia de que este título ya lo hemos conversado dentro del programa, pero es que como tiene tanta vigencia, lo vivimos permanentemente, es como forma parte de nuestra cotidianidad, de manera que, doctor Nelson Mauricio, contemos de los oyentes como esas particularidades y hablemos del tema de violencia intrafamiliar. Bueno, ya lo habías dicho, es un tema que se ha manejado bastante, pero se ha determinado que es el delito el segundo delito después del hurto más denunciado en la Fiscalía General de la Nación. Imagínese. Al día de hoy. Hablábamos hace un momento del artículo 42 de la Constitución Nacional, habla de la familia como un bien jurídicamente tutelado y está precisamente a raíz del 91 que da la familia como base de la sociedad. Pero pues el proceso de la violencia no viene desde el 91 que se crea la base de la familia, sino desde
De siempre. Siempre ha existido la violencia, más existía en años anteriores cuando se arraigaba más ese machismo que se marcaba en nuestra sociedad, donde la mujer simplemente se sometía a un acto de ser sumisa y el hombre pues podía tomar todas las decisiones que él considera necesarias hasta de castigarte de ser el hecho. Ha ido evolucionando y crecimos viendo muchas cosas, viendo muchas situaciones. Hay muchas generaciones que han ido progresando frente a esto. Nosotros somos la generación de la guayaba, como decían por ahí. ¿Cuál es la generación de la guayaba? Como el 68 para arriba, más o ¿Sí? menos, 64. ¿Y eso qué significa ser la generación de la guayaba? No, pues digamos que se han ido determinando bajo esas condiciones culturales, ¿no? Sí. No se nos llamó así porque... Y ahorita la nueva tiene otro nombre, y no creo que es la fresa, algo así, pero bueno. Hoy en día las condiciones de la violencia intrafamiliar han cambiado demasiado. Ya se empezó en el año existió una serie de leyes y de normas. De hecho, en el 1994, la ley 94 saca la primera ley de violencia familiar, o la determina como tal, donde muchos de esos delitos eran querellables, incluyendo el acto sexual. Cuando la persona, la esposa, no quería tener ningún tipo de relación, el esposo podía llegar a un acto donde decir, venga, es que tengo que hacerlo porque usted es mi mujer y ya. Es su obligación Era cumplir. su obligación cumplir, y se determinaba como que era una querella, ya eso cambió bastante a través del tiempo, a través de que fue cambiando la situación, en virtud de la igualdad de los derechos de la mujer. Entonces ya se convirtió en delito. Ya también se convirtió en delito, fueron cambiando las cosas, pero finalmente el comportamiento de los seres humanos es único. De hecho, que el esquema del delito entre la tipicidad, antijuicial y culpabilidad, que así lo determina el Código Penal, sí, pues estamos inmersos de ver cómo determinamos nosotros la situación. Y la tipicidad, porque está escrito en el Código, en el Código Penal, en el artículo 229 de la violencia intrafamiliar, y determina cuáles son los ítems de esa violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son los ítems, doctor, que tiene la violencia intrafamiliar? Bueno, aquí taxativamente... como lo explicaba Carlos ahorita, dice: el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre en la conducta no constituya un delito sancionado con pena no mayor en prisión de 4 años. Paremos ahí. A cualquier miembro de su núcleo familiar, usted lo decía cuando conversábamos extra micrófono, hasta la mascota. Hasta la mascota hoy en día. Hasta la mascota, porque la mascota se considera que es un miembro de la familia. Y es buena esa pregunta que hace la doctora Laura por lo siguiente: el concepto de familia se ha ampliado. En la ley, llevamos por partes, porque precisamente en la ley 1959 del 2019, que quedó sancionada el 20 de junio del 2019, hubo una modificación objetiva a este código y se amplió tangencialmente a quién estaba dirigida la violencia intrafamiliar, y se amplió a novios, exnovios, amantes, examantes, cuidadores de la familia, inclusive hasta los profesores de los menores, de los niños, porque se determina que dejaban a la señora cuidando al niño y esa señora agarraba a pegarle al niño porque la sacaba de quicio, y pues se consideraba como unas lesiones personales netamente. Eso quedó radicado, sancionado como decía, el 20 de junio como tal, pero ahorita en la sentencia, la 1462 del 2022, el doctor Francisco Acuña Vizcaya determina que para que exista la violencia intrafamiliar debe existir la convivencia. Pero eso ha generado una serie, tanto a los abogados, nos ha generado una controversia. Yo pienso que igual también en la fiscalía, porque antes se había dejado abierta a exparejas. No sé si ustedes recuerdan, hace un año más o menos, un periodista en la ciudad de Barranquilla que tuvo un problema con su ex mujer y fue capturado en flagrancia, y pues estos de los delitos más graves que existe, porque precisamente en el artículo 68A, que habla de las exclusiones de beneficios, ¿sí?, como son la libertad provisional o la domiciliaria, están negados y está taxativamente descrito la violencia intrafamiliar. Las leyes han evolucionado, el mismo comportamiento ha sido calificado por las leyes, pero uno descubre que el maltratador vive como si nada, o la maltratadora. Son personas que de suyo son así y consideran que no, maltratador yo, teniendo en cuenta la clasificación y a qué se le considera maltrato, porque es que pero cuidado, pues le puedo levantar la voz, o cuidado, pues le puedo decir la verdad, está teniendo un comportamiento de maltrato. Hay veces la gente no es consciente de que está maltratando a su pareja, a su hijo, a su amigo, a su empleada del servicio, a su mascota, como que no
no somos conscientes de ese maltrato. ¿Por qué será? Bueno, yo decía una frase cuando estábamos dialogando hace un rato: los troncos en el río jamás serán cocodrilos, jamás se van a convertir en cocodrilos. El tronco siempre será tronco. ¿Qué me refiero con este tipo? ¿A qué quiero llegar con esas son unas frases africanas? Y el que es maltratador siempre será maltratador. Lo que pasa es que las mujeres o los hombres esperamos que esa persona cambie, que muy seguramente va a cambiar, que muy seguramente va a mejorar, que es que él está así porque le está yendo mal en los negocios, que es que él así porque llegó mal geniado, o que cuando toma un trago se vuelve así. Lo que pasa es que este tipo de personas pues ya lo convierten en un hábito, ¿sí? Ya lo convierten en una, digamos que hablando de un proceso de neurolingüística, el proceso de las palabras se determina desde que yo empiezo a manejar mi lengua. Y desde que mi lengua se conecte, empieza a trabajar pensamientos, los pensamientos me dan sentimientos, los sentimientos me dan a mí actitudes, mis actitudes determinan mis actos y mis actos determinan mi destino. En ese orden de ideas, cuando una persona se convierte en ese tipo de maltrato, ni siquiera se da cuenta de lo maltratador que es. Hemos tenido situaciones donde, usted lo decía muy bien, que el feminicidio no existe si no hay primero violencia intrafamiliar. Cuando los medios le informan el origen que desató esa tragedia, entonces dice, la señora no aguantó más, llegó a su punto, llegó a su límite. El señor la maltrataba física, verbal, emocionalmente, hasta que ella explota. Entonces dice uno, mire lo que deriva una situación de violencia intrafamiliar, ¿hasta dónde puede desencadenar? Sí, también hay otra frase muy simpática que dice que el agua nunca espera al sediento, el río siempre pasa y nunca espera al sediento. El sediento va a tomar agua cuando así lo determine, y cuando la gente no busca ayuda, que porque eso no existe, que porque eso no me paran bolas, que a mí me tienen que matar para que la fiscalía me atienda. Yo respeto mucho los entes fiscales, admiro mucho su trabajo, sé que son personas que viven extremadamente ocupadas, porque conozco el proceso de la fiscalía, son 1.500, 2.000 pesos que maneja un solo fiscal. Pues es imposible que un ser humano pueda lograr todo eso. Ojalá pues que los sentimientos y pensamientos de nuestros nuevos gobernantes ayuden a hacer una verdadera mejora de la justicia para mejorar el servicio a la comunidad. Entonces, cuando me decías que con respecto al feminicidio, pues había unas características especiales, y es que debe existir un precedente frente a eso. Uh-huh. Sí, es importante que se aclare cuál es la situación o en qué se encuentra inmerso el feminicidio, sobre todo porque según las estadísticas que estábamos viendo hace un rato, en el 2020, desde 2020, se crearon aproximados de 5.411 casos a nivel respecto con lo nacional. En diferencia del 2019, con un aumento de 88.899 a 94.270 casos en esa diferencia, que en un promedio de un 6%, ¿sí? Al 2021, 3.773 casos más, con 3.800 sentencias condenatorias. Ahí podemos decir que el tema del confinamiento fue un elemento definitivo para el incremento de esa cifra, ¿cierto? Sí. Yo pienso que sí, claro, eso ha sido un detonante para todo el mundo, más que una excusa, porque a mí no me puede excusar pegarle a una persona porque es que estoy encerrado con ella, no la soporto. Entonces aquí viene la intolerancia, la celopatía, aquí se nos destapan todos los sentimientos, porque es que nosotros convivimos con una persona, la vemos por la mañana y la volvemos a ver por la tarde. Y usted todo el día encerrado, que tiene que... Él dice que todo el día encerrado, que mi mujer no la soporta. Bueno, al fin, ¿qué decidió cuando se casó? ¿Sí? ¿Cuál fue su condición? Usted escogió esa compañera. Pero doctor Mauricio, eso fue una tendencia mundial. Sí, usted leía la estadística, mundial. Por ejemplo, en el Japón, ¿cuántos divorcios hubo después del en la pandemia hubo cantidad de divorcios? Porque por fin se conocieron. Llegó el momento de conocerse, entonces vamos a divorciarnos. No, ahí es donde viene la condición de precisamente ver al ser humano, cuál es su capacidad de comprensión, de análisis, de soportar, de entender. Pero pues si ya hay una situación de insoportabilidad, además de que no se podía salir porque no se podían tomar una decisión de que es que me quiero ir,
Pues sí, obviamente había, y en todo lo que estábamos hablando hace un rato, eso se presentó a nivel de todos los estratos. Y no había ni raza, ni color, Ninguna ni condición. condición. Aquí pasó de todo, porque todos tuvieron que estar conociéndose, encerrados definitivamente, padres e hijos en un solo ambiente. ¿Mm? Y la violencia no solo existe entre mi pareja, y estábamos viendo ahorita un audio de una cliente del doctor Carlos, donde el hijo estaba Muy maltratando delicado. terriblemente a la mamá, mandándole un mensaje bastante, o sea, eso Palabras a veces, eso no pero se le envía ni a la esposa. de calibre, pero grueso. Entonces, mire que el maltrato no solamente se refiere como se encierra en ese marco, que es el esposo a la mujer, porque digamos que los medios y todos estamos viendo permanentemente el hombre a la mujer, sino que la violencia familiar, bajo esa condición que lo dice el doctor Vizcaya, pues se determina que tiene que existir la convivencia para que se determine la violencia intrafamiliar. Eso sí, pues es un punto de aclarar, porque pues la Fiscalía ha estado trabajando con lo que estaba, y el proceso de la violencia intrafamiliar se modificó. Ya la violencia intrafamiliar no se maneja por el sistema penal acusatorio normal, sino estamos en el sistema especial abreviado. Ya ahorita se hace una audiencia de imputación, de llamamiento, ese es el escrito de acusación, y se hace casi que prácticamente se inicia el juicio. Dentro de esos procesos de violencia intrafamiliar, se determinó siempre que quedaban muchos en el aire, porque la víctima no volvía a concurrir al proceso como Olvidaba testigo, el tema. olvidaba el proceso, y el fiscal queda sin elementos materiales probatorios para continuar con el delito de violencia intrafamiliar. Dentro de esta ley, que se determinó que fue la 1959 del 2019, se ordenó la prueba anticipada. O sea, inmediatamente se llama a la víctima, y mediante una audiencia con un juez de garantías se le inicia el proceso y se le reconoce el testimonio para que no vuelva, si no quiere, al proceso, sino con esa audiencia ya está radicadamente la ubicación de la condena para ese delito de violencia intrafamiliar. Es bueno aclararle a los oyentes, mi doctor Mauricio, cuando se habla de violencia, ¿solamente podemos hablar de golpes o hay otra clase de violencia? Por ejemplo, en el caso que usted hablaba del cliente mío, pues ella no tenía golpes, pero el daño moral por dentro de ver Las palabras que debe escuchar de su hijo. yo la escuchaba a ella llorando. Si yo en este momento entierro una puntilla en este escritorio y la saco, ahí queda hueco. Ya existe el daño. En el ser humano se llama el daño psicológico, el daño moral, y todo lo que se puede determinar de todo este tipo de situaciones. De hecho, que la violencia del maltrato psicológico, pues obviamente debe ser probada, porque hablábamos hace un momento de los testimonios y de cómo se manejan los testimonios, y por eso, si no se argumentan y no se manejan bien y no se objetivan bien, pues muchas veces los casos van a quedar prácticamente impunes, y afortunadamente, pues hoy en día nuestras universidades, nosotros como abogados nos hemos ido organizando un poco más en ese proceso de preparación para testigos, organizando muchas cosas más, porque son muy importantes los testigos dentro del proceso, como pruebas como tal, porque inclusive ahorita acaba, en el Colegio de Abogados acaba de salir que estos audios y todo lo de WhatsApp va a ser material probatorio inmediato. Eso es urgente. Eso ya salió. Eso es súper urgente, porque ahí Ya salió. Claro, que la señora puede decir, vea, mi hijo me envía estos audios. Primero se requería todo el proceso de la legalización de la prueba, ¿sí? Pero es que en el mundo tecnológico, para todos nuestros radioescuchas, tocaba hacer un proceso para legalizar ese tipo de pruebas. Ya ahorita dijo el constituyente, no, vamos a darle prioridad a esta información, vamos a evitar tanto tramitología, y vamos a darle un punto de equilibribilidad a los mensajes de WhatsApp y a los audios de WhatsApp. Tan así que nos van a notificar, pueden notificar por WhatsApp también para nuestras audiencias y sentencias. Entonces, por ejemplo, ese audio que se está escuchando es una prueba irrefutable frente a eso. ¿Cuál podría ser la sanción máxima que recibe una persona? ¿Cuáles No, son las sanciones? por eso aquí es que el delito de violencia intrafamiliar se enmarca dentro del artículo 229, ¿sí? Y, oye, dice, el que maltratare física o psicológicamente. Ahí es un maltrato O sea, psicológico. que la connotación está siendo, salvo las lesiones, la incapacidad que determina una lesión física, al daño psicológico. O sea, son diferentes, pero mire que la consecuencia es la misma. Entonces, para retomar lo que me estás diciendo ahorita, ¿será que si una persona que permanentemente es grosera en su casa, que una persona que permanentemente está generando conflicto, una persona que es mejor que no llegue, como que, que llegó mi papá, todo como que se quedó negro? Todos para la habitación. Entonces, ese es un tipo de maltrato psicológico, y hablábamos hace un momento, el niño que crece en un ambiente de maltrato físico o psicológico será un hombre maltratador.
Sí. ¿sí? Porque tiene ese chip impetrado en su cerebro. Nació viendo eso. Nació viendo eso y piensa que es normal. Bueno, yo quiero hacer un comentario y es que ese delito de violencia intrafamiliar tiene un ingrediente muy diferente a los otros. Y es que median sentimientos de las personas. Entonces, el ejercicio profesional, lo sabemos los tres como abogados, e inclusive las autoridades cuando reciben las denuncias porque la mujer o el hombre se retractan. O sea, hay afectos de por medio. Uno diría que es un delito que requiere un manejo muy especial y como interdisciplinario, porque primero la gente por miedo no denuncia, por amor tampoco denuncia, o si denuncia va y se retracta, o no. Entonces, cuando usted ve una combinación de sentimientos, es muy, muy difícil regenerar al maltratador, castigarlo por el delito y manejarlo. ¿No le parece, doctor Mauricio? Precisamente estamos hablando en ese momento del cambio con respecto a lo que habla la ley 1959 de 2019, Sí. de la prueba anticipada. Sí. Era para, pues lo que me acabas de decir. La gente obviamente después de 3, 4, 5, 6, 7 meses pues volvían sus relaciones otra vez a lo mismo. Se contentaban que por Y los entonces niños, yo ya que no por voy todo. yo ya no voy a ir a la fiscalía a corroborar lo que yo había dicho, entonces el fiscal quedaba. Y como no está obligado a hablar en el mal El de problema su es que esposo, ahorita si cogen, si es capturado en flagrancia, pues no, es ahí ya no, gravísimo. ya no se tiene- puede la tiene- señora tratar, no tiene libertad, ese. pero igual si se coloca la denuncia, pues la persona también será llamada y se tendrá en cuenta en este tipo de situaciones, pero no es tan sencillo como se manejaba antes, no es tan sencillo como se quería decir anteriormente, que es que yo me retracto, porque si me retracto, también hay un delito que se llama falsa denuncia a persona determinada. Bueno, ahora miraremos. 10 en punto de la mañana, vamos a un compromiso comercial y ya regresamos a La Voz del Derecho, el derecho al servicio de la gente. Queríamos hallar el instrumento perfecto. El error era pensar que era tan solo un objeto. Mira dentro de ti para encontrar el secreto. Los derechos humanos, tu mejor instrumento. La voz del pueblo. La voz del pueblo. Es la hora de actualizarnos en una sola voz. 920 AM. La Voz del Pueblo Noticias. En una presentación de Alcaldía de Ibagué, porque Ibagué vibra. Y a esta hora de la mañana actualizamos los principales hechos que son noticia en la capital musical con el auspicio de la alcaldía de Ibagué. Precisamente desde la administración municipal se realizó entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles un recorrido por las centrales de urgencias de la capital tolimense. Esto con el objetivo de verificar las condiciones de oportunidad, acceso y calidad en la prestación del servicio a los ibaguereños. Durante esta visita, coordinada además con personal y acompañamiento del equipo de gestores y auditores de la Secretaría de Salud, se supervisó el número de personal disponible, el tiempo de acceso a la consulta médica, procesos de atención y toma de exámenes, así como el volumen de pacientes que durante el día y la noche ingresaron a los servicios médicos. Igualmente es de tener en cuenta que el gobierno local tiene habilitados los correos electrónicos salud@ibagué.gov.co y epsenlalupa@ibagué.gov.co para dar trámite correspondiente ante cualquier situación de inconformidad ante la oportuna y el acceso a los servicios de salud en la capital musical. Este es un informe con el auspicio de la alcaldía de Ibagué, porque Ibagué vibra, ya llega, ya continúa, ya sigue La Voz del Derecho en los 920 AM. La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo. Ven a nuestra amplia y moderna oficina de la Unidad Integral de Servicios en el Centro Comercial Agua, L504-505, sobre la Milla de Oro de Ibagué, y lo mejor, con horario en jornada continua, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche, sábados de 10 de la mañana a 7 de la noche. Allí podrá gestionar las afiliaciones de empresas y trabajadores, compra de bonos de Confecine, pago de pensión del colegio y servicios, compra de planes turísticos y mucho más. Informes 322-322-8459. Una nota en calidad de vida. Vigilado Supersubsidio. Queríamos hallar el instrumento perfecto. El error era pensar que era tan solo un objeto. Mira dentro de ti para encontrar el secreto. Los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Para que nadie sufra debemos luchar. 10 y 3 de la mañana.
Bueno, volvemos aquí a La Voz del Derecho. Doctor Mauricio, seguimos hablando del tema de la violencia intrafamiliar. Yo tenía una pregunta que me hizo alguna vez un oyente y es que ella decía, ay, no sé cómo manejar el tema, mi esposo es tan de mal genio, y uno ve por lo que ella cuenta que tiene rango de maltratador. Ella decía, ay, ¿será que si yo le digo a la EPS, porque tenemos la misma EPS los dos, de pronto que lo vea un psicólogo? Ella pensaba eso. ¿Usted qué le diría a ese oyente, doctor Mauricio? Bueno, primero, pues tiene que existir una voluntad de las personas para asistir ante el psicólogo, así sea pagándolo en particular. La EPS no tomaría una decisión frente a eso porque pues no existe el antecedente que le permita a ella tomar la decisión o de citar a una persona a una terapia psicológica y menos de pareja. Salvo que fuera una orden judicial, que la Fiscalía ordene este tipo de tratamientos para determinar algunas situaciones, sería obligatorio. De resto, pues no veo la objetividad de que se vaya a pedir una cita para el psicólogo porque mi esposo es maltratador. Digamos que la EPS no tiene competencia en ese tipo de situaciones. Y si la señora, por el contrario, quiere que su esposo le dé un psicólogo y va y paga un psicólogo particular, y si él no quiere asistir, pues tampoco va a pasar absolutamente nada. Salvo que ellos dos tomen la decisión de ir a la EPS, solicitar una cita médico general, comentarle que tienen problemas de XY y el médico de medicina general ordene la cita al especialista. Ya el especialista de ahí determina si continúa tratándolos, si los remite o si considera que no es competencia de él seguir manejando ese tipo de casos, pero eso lo define la EPS en ese tipo de condiciones. Usted que se mueve en el ámbito de lo penal y con el escenario que se tiene a nivel nacional, ¿considera usted que el delito de violencia intrafamiliar, la gente se está castigando por ese delito o sigue existiendo la impunidad por el tema de las pruebas, por el tema de que la gente no acude cuando hace la denuncia, porque la gente se retracta o porque la gente no usa? ¿Usted qué cree frente a ese delito que vive, a ese flagelo que vive la sociedad? Precisamente, como le decía, la Fiscalía ha hecho un trabajo mancomunado, ha estado muy atento a acelerar este tipo de procesos, han querido formar parte del avance jurídico en esto porque hay que ser consciente en eso, que ha sido difícil, sí. La impunidad no, porque como decía, de las víctimas que se presentaron al 2021 final, salieron 3.833 sentencias condenatorias. Digamos, no se podría determinar si fueron muchas o muy poquitas frente a la cantidad de delitos que están pendientes. Pero pues aquí confluye también nosotros como abogados defensores, abogados de representante de víctimas, porque pues los defensores vamos buscando de una u otra manera cómo de pronto aplazar una audiencia, buscar unas pruebas, buscar el mejor beneficio en un proceso penal. Porque pues a diferencia de lo que se determine, lo que piensa la gente, que es que el abogado en cierta forma va a excluir la sentencia o va a hacer absolver a su cliente de una situación que está totalmente demostrada, pues no es cierto. Lo que se buscan es beneficios, como todo procesado tiene en nuestro sistema penal acusatorio y como lo advierte el artículo 29 de la Constitución Nacional, del debido proceso, y que nadie puede ser culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. Entonces tiene derecho a la defensa. Doctor Mauricio, muchas de las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar son personas de bajos recursos. Ellos muchas veces alegan, no tengo plata para contratar un abogado. ¿Qué les podemos decir a ellos? ¿A qué entidad tienen obligación de ir con un abogado o hay alguien que les dé esa facultad de conseguir un abogado? Bueno, primero, las víctimas no necesitan poner un abogado para que lo representen. En ese orden de ideas existe la Procuraduría, la Personería Municipal, para que oriente a este tipo de personas, porque muchas veces llegan a la Fiscalía y no saben, hoy en día pues que las denuncias cuando estuvo que eran solo virtuales, pues mucha gente queda en esa pared en ese limbo jurídico y en esa pared del sistema, de los sistemas electrónicos, pues quedan ahí y prefieren continuar en su proceso de violencia y someterse a lo que están viviendo. Pero en ese orden de ideas el municipio y las personerías tienen sus abogados delegados que orientan. Precisamente es la función de la personería, proteger muchas cosas de su pueblo, la comunidad, y orientar a la gente para que pueda presentar estas denuncias ante la Fiscalía, y en esa situación muchas veces la misma Defensoría del Pueblo puede asumir la representación de víctimas dependiendo del grado de complejidad que tenga el proceso. El famoso caso del peluquero que mató a la mamá, ¿eso sería violencia o sería un asesinato? Obviamente ya es un homicidio agravado. El que mate a los padres se le reconoce como un parricidio.
y eso tiene un agravante gravísimo en el Código Penal, y casi que la pena aumenta al doble de su pena inicial. Ahí no hubo feminicidio, ahí no hubo... Ahí No, porque ahí nunca hubo un antecedente de violencia intrafamiliar. Ahí nunca ningún antecedente. Ni él con el hermano ni con la mamá. Es simplemente un homicidio que se genera, un homicidio agravado, y tiene todas las connotaciones para que tenga una condena. O sea, dice la fiscalía, o sea, se determina que van unos 50 años. Más o menos en este momento. Pero eso creo que llegará más alto. Hay una cosa que usted dijo ahora, y es que aquel que de niño ha sido maltratado, a futuro será maltratador. ¿Qué deben hacer los padres cuando descubren rasgos o características en sus hijos que ya muestran que van a ser maltratadores? Porque es que si uno lo puede prevenir, si uno puede hacer algo antes, que esto es un poco como de psicología, ¿no? Pero uno diría, ¿cómo se maneja cuando porque uno de padres se da cuenta y dice, este niño va por el camino del papá o de la mamá? Es tan difícil el tema. Mire, anoche estaba escuchando un programa en La Mega, precisamente estaban hablando de este tema. Sí, es que es... Y salían unas muchachas, señoras, comentando su historia. Hay municipios o culturas donde las personas muy jóvenes se van a vivir, porque consideran que es el amor de su vida, baila hermoso. Idealizados. Después de esto no sigue otro, ese es el amor de mi vida. Y ese amor físico y emocional que se está haciendo en el momento, con la convivencia pasa. Se esfuma. Y ya pasa al fastidio. Se acabó la química. Se acabó la química y vino la verdad. Y cuando por la puerta no entra el mercado, por la ventana sale el amor. Entonces, esos muchachos que tienen esa tendencia a buscar parejas muy jóvenes. ¿Jóvenes es qué año, doctor? ¿Qué 14, años? 16, Ay, no, son niños, años. pero son niños. Yo conozco familias, y no voy a decir en qué ciudad, sí. pero donde la abuela tiene 45, la hija tiene 30, la nieta tiene 15 y la bisnieta tiene 3 meses. La 4G, la generación, imagínense. Y la abuela todavía tiene novio. Dios. Claro, porque es que estaba muy joven, Dios mío. Entonces, eso es cierto, es una cuestión de culturas. En el Quindío no pasa eso, por ejemplo. Es otra cultura. O sea que estaríamos hablando que este delito influye mucho el factor cultural. Bastante, pero vuelvo y repito, no significa porque si nos vamos para Barranquilla, un señor de mucho dinero que mató a la esposa, también en un acto de violencia intrafamiliar, porque en una fiesta no soportó no sé qué hizo y la mató, que tiene mucho dinero. Entonces mire que no confluye el factor social, pero sí el sociocultural. Se puede presentar más grado de violencia física en los estratos bajos que en los estratos altos. Yo difiero un poco de esa afirmación, porque yo de pronto considero que de pronto la persona de una condición socioeconómica diferente tiene más, que quiere protección, como que levanta la voz. La persona que tiene una condición socioeconómica diferente calla y no lo dice, porque cuando han salido a la luz pública, no, bueno, ¿quién iba a pensar? Porque pero es el magistrado. Tú hablas de víctimas. Sí. Yo estoy hablando de victimarios, porque es que lo que estamos hablando es la violencia intrafamiliar. De los dos lados, de los dos lados. Como víctimas y como victimarios. Sí, de los dos lados. ¿Dónde se presenta más el victimario? ¿Dónde es más notorio? ¿Sí? Y con todo el respeto que me merece toda la gente que nos está escuchando, no estoy hablando de nadie en particular, ni de ningún grupo en particular, pero pues estamos hablando de una cuestión general. Cada uno tendrá que determinar si está inmerso en esa situación, si la ha pasado, o la está sucediendo, o la está suscitando. Yo hago una pregunta. Se habla mucho de la violencia de parte del hombre hacia la mujer, pero ¿qué estadísticas, qué conocimiento tiene la violencia de la mujer hacia el hombre? ¿Es común que el hombre denuncie? ¿Se está dando casos? No, pues digamos que es muy poco que el hombre denuncie en virtud por vergüenza. De la vergüenza que se genera. Y ahí sí nace el machismo, ¿no? Ahí sí surge la fuerza de decir, no, que es que yo vengo porque mi señora me pega, no me deja salir, no me deja comer. Sí, yo tenía caso cuando trabajaba en una empresa. Me tiene lavando la ropa. Oye, yo trabajaba en una empresa y entró el señor vigilante alto, así acuerpado. Entonces me estaba contando y cuando sentí que era que estaba llorando, le dije, ¿qué le pasó? No, es que mi esposa me pega. Yo no lo podía creer, ¿sí o no? O sea, él estaba llevando una carga muy pesada. Me estaba explicando él y decirme que la señora le pegaba. Pero si el señor algún día se llega a defender. Ay, la de Troya. Si él se llega a defender o le llega a hacer algo y lo denuncia, a él sí inmediatamente le va a correr el delito. Así justifique que se defendió o que su situación ha sido esa. Es más, nunca se ha hablado de hombremicidio, ¿no? No se habla del hombremicidio. La primera vez que escucho la palabra. Hombremicidio, pero es que
Pero es Ah, que, sí. pero es que uno dice cuando la clasifica en esa, lo dice el artículo, ¿no? Quien maltrate física Es o para hombre o emocionalmente. mujer. Sí, física o emocionalmente. Cualquier Entonces, miembro. Entonces uno dice la física es más notoria y lleva la medicina legal y se hacen todas las pruebas. Pero esa oculta emocional, que es la que a veces la gente padece, sufre y aguanta. Esa emocional que nos, como que pasa desapercibida. Porque es que, lo decía anteriormente, la gente lo hace de suyo, le parece tan normal gritar, decir malas palabras, no ser considerado. Y si uno me está maltratando, ¿cómo hago? Acudir a las autoridades. Hay muchas fundaciones. En el Tolima creo que existen varias, o no sé si es una, me desconozco. Perdón, con la prueba anticipada lo grabo, cojo el teléfono y lo grabo con la prueba anticipada. Por ejemplo, si él Puede presentarse como una prueba, pero la prueba anticipada es el testimonio de ella, primeramente. Si ella va y denuncia en el momento que fue agredida físicamente y que no pudo ser capturada en flagrancia, o emocionalmente. y va y coloca su denuncia, el fiscal solicitará inmediatamente, por petición de él, Sí. una audiencia ante un juez de garantías para hacer la prueba anticipada, para no dejar radicada ese proceso para instrucción. ¿Sí? Se decía que se iban a reducir los tiempos de 4 años a 3 años a 1 año, es lo que manifiesta, lo que solicita esta nueva norma. Hay muchos que han sido expeditos y han sido inmediatos, han salido rápidos. Hemos visto en televisión muchos casos que se han presentado y que se han movido. Que ha tenido celeridad. Pero yo veo que esos casos es más por la presión mediática. Pero también tenemos muchos casos, no crea que se han presentado muchas situaciones que se están moviendo. En el Tolima hay muchas cosas que digamos, nosotros no tenemos esa situación mediática porque no es lo que sale a la luz pública o lo que sale en los medios, pero sí, vuelvo y repito, hay que darle a la Fiscalía un parte de gratitud del frente a lo que no está completo. Ni quiero aquí decir lo máximo, pero estamos haciendo lo máximo para que las cosas salgan exactamente bien. 10:15 de la mañana, vamos a un pequeño corto comerciales y cuando regresemos ya hablamos de pronto de cómo ayudar para que ese maltratador o maltratadora tome algún camino de corrección, porque si no la sociedad tiene que padecerlo per se. Confenalco Tolima, más cerca de ti. Ven a nuestra amplia y moderna oficina de la Unidad Integral de Servicios en el Centro Comercial Agua, L504-505, sobre la Milla de Oro de Ibagué. Y lo mejor, con horario en jornada continua, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche, sábados de 10 de la mañana a 7 de la noche. Allí podrá gestionar las afiliaciones de empresas y trabajadores, compra de bonos de Confecine, pagos de pensión del colegio y servicios, compra de planes turísticos y mucho más. Informes 322-322-8459. Una nota en calidad de vida. La voz del pueblo, 920 AM. Feliz mañana para todos ustedes. Seguimos en La Voz del Derecho. Son las 10:15. ¿Qué tema tan importante se está tocando el día de hoy? Sobre el maltrato. Oiga, todo derecho e igualdad. Bueno, mientras tanto les voy contando que importantes sectores, es importante empresa del sector requiere personal para los siguientes vacantes. Anote pues papel y lápiz, ya saben que todos los días de lunes a viernes a partir de las 10:15 voy a estar votando puntos importantes donde hay vacantes para que usted aproveche si está sin empleo. Con La Voz del Pueblo y La Voz del Derecho encuentra camello. Importante empresa del sector requiere personal para las siguientes vacantes: asesor comercial puerta a puerta, Ibagué, salario de auxilio de transporte, salario mínimo, prestación social, auxiliar de nómina, horarios de lunes a sábado con más prestación social. Se solicita administrador de restaurantes en Ibagué, horario de 12 horas con periodos de descanso, salario de 1.200.000 más variable y prestación social. Se solicita auxiliar de obras en Ibagué, salario de 1.000.000 pesos, más prestaciones sociales, horarios de lunes a viernes y sábado mediodía. Se solicita oficial de expos en ventas en Ibagué, salario de 1.000.000 pesos, más prestación social, horarios de lunes a viernes y sábados de mediodía. Si usted aplica para alguna de estas vacantes, se puede comunicar al 318-362-7944. 318-362-7944. 318-362-7944. Pues bueno, ojalá pueda encontrar camellito. Mientras tanto, seguimos en este espectacular programa que se llama Derechos, señores. Ahí está para que ustedes aprovechen en esta hora de la mañana en La Voz del Derecho con La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo, 920 AM. Queríamos hallar
el instrumento perfecto. El error era pensar que era tan solo un objeto. Mira dentro de ti para encontrar el secreto. Los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar. Ya tenemos las 10:18 de la mañana. Bueno, ya en la parte final del programa, doctor Mauricio, ¿qué orientación darle a las personas cuando usted dice que los troncos en el río jamás van a ser cocodrilos, o sea que su maltratador o maltratadora no va a cambiar? Entonces, toca cambiar la estrategia. Nos toca a nosotros porque aquí funciona la psiquiatría, la psicología, muchas cosas del ser humano. Entonces, ¿qué le decimos a las personas que están viviendo, que viven momentos, que viven episodios de violencia intrafamiliar en su convivencia, en su hogar, en la oficina? Porque eso se da en cualquiera de los ámbitos, no estamos hablando solamente porque en el trabajo también se da, uno puede tener un jefe maltratador, de manera que los ámbitos son totalmente diferentes. ¿Qué decirle a ese oyente que de alguna manera está viviendo episodios de maltrato? Bueno, hay que tomar determinaciones importantes en la vida, hay que tomar decisiones radicales frente a lo que está pasando en su vida. La vida... Un amor se consigue nuevamente, un trabajo se consigue nuevamente, amigos nuevos se consiguen, pero la vida jamás se va a repetir ni el tiempo se va a devolver. Hay 3 cosas en la vida que no tienen reversa: la palabra dada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Si usted está perdiendo su oportunidad de vivir, si se siente maltratado o maltratada, si su vida es infinitamente insoportable frente a esa persona que no la hace feliz, debe tomar decisiones radicales en su vida. Una de ellas, pues, es tomar la decisión si lo va a denunciar penalmente ante la fiscalía y seguidamente radicar ese problema, retirarse, separarse de esa persona que definitivamente no va a cambiar, porque el maltratador tiene unos perfiles elegantes. Primero es maltratador y después bueno, esa se frase, arrepiente. elegantes. ¿Cómo es elegantes? Primero maltrata y después se arrepiente. Pide perdón. Pide perdón, suplica que jamás lo vuelve a hacer, que ella fue la culpable, que lo obligó, que lo llevó a esa situación, que le promete que eso jamás, y entonces da regalos, se invita a comer, y la mujer en su infinita nobleza, porque hay que reconocer ante todas las cosas que tienen ellas, una de ellas es la gran nobleza que mantiene la mujer frente a conservar ese núcleo que es su familia. Ella soporta y se somete a ciertas cosas por seguir sosteniendo el núcleo de su familia y seguir dándole a sus hijos esa situación. Pero yo quiero concluir en un tema bonito que Dios nos dice y nos pide perdón por ponernos en una familia y decirnos: hombre, Dios en su infinito dice: te pido perdón por ponerte en esta familia, por haberte dado este papá, esta mamá, estos hermanos, estos tíos, porque si hubiera escogido mi papá, yo pido a Ardila Lulio, me pido por allá uno que me dio otra, pero Dios nos da esa y nos dice: tuvieron una única oportunidad en la vida, sal y buscas el único familiar que tú vas a escoger para que construyas tu familia, y tú sales a buscar a tu esposa o a tu esposo. Ahí sabemos si nos equivocamos o no nos equivocamos, y es decisión nuestra conseguir esa pareja o dejarla. Y siempre se les avisa a la gente, se les ha hecho alertas: mire, por favor, no soporte este tipo, porque terminarán en estas estadísticas de homicidios, de feminicidios, en cosas terribles, porque el hombre no soporta perder el mando de su barco. Ese hombre maltratador que maltrata es porque pierde la paciencia y de verse impotente frente a una situación que no puede dominar, y reacciona violentamente, y su violencia es pegar, romper. En este orden de ideas, como persona debe tomar decisiones fundamentales de denunciar penalmente, de pedir ayuda. Como le dije hace un momento, si no tiene a dónde acudir, a la personería. En su vereda, en su barrio hay un juez de paz. Ubíquese donde él que la oriente, ande alguien que la lleve a un punto donde pueda pedir auxilio. No pidiendo auxilio de una manera a la vecina porque no le puede ayudar tal vez. Los vecinos que seamos testigos de violencia intrafamiliar podemos denunciar estos actos, podemos poner alerta, porque el Estado nos protege, el Estado es nuestro papá y está pendiente de que las cosas se cumplan, y somos castigados, protegidos, y tenemos deberes y derechos con el mismo. Por eso, en ese orden de ideas, la gente que se encuentra inmersa en este tipo de cosas pues debe denunciar, debe buscar ayuda de las fundaciones. Ya no tuve la oportunidad de averiguar, no caí en cuenta de ese tema, pero sí lo haremos por intermedio de la emisora que
Demos quiénes son esas personas, o alguien nos está escuchando que sabe que forma parte de esas fundaciones de protección a la mujer, porque hay bastantes. Sé que en el Tolima existe porque las escuché en alguna oportunidad que se han manifestado. Hombre, participemos masivamente, hagamos un trabajo de sinergia ayudando a este tipo de personas que están necesitando nuestra ayuda, y con mucho gusto nuestras oficinas están atentas para colaborar a este tipo de personas en una orientación en el momento que así lo determinen. No, excelente entrevista dada por el doctor Mauricio Valencia. Para todas las personas que estén necesitando los datos de contacto, por favor tomen nota. Celular del doctor Mauricio Valencia, 319-248-6040. Vuelvo y lo repito, 319-248-6040. Si tienen la oportunidad de ir directamente a su oficina de trabajo, queda en la carrera 9ª 5715, Centro Comercial Aquaparque. ¿Listo, mi doctor Valencia? En el último minuto del programa quiero que el doctor Mauricio le cuente a los oyentes ese hobby que él tiene, que es, le gusta ser chef. Contémosle a los oyentes esa faceta tan interesante, porque a pesar de que es abogado, ejerce como tal, le gusta, ese es su hobby. Y que quedó comprometido en traernos la prueba aquí a La Voz del Derecho. Ay, tampoco, Carlos. ¿Cómo es, claro, abogado? Sí, no, pues sí, es un hobby que hemos empezado a desarrollar con mi familia, con mi esposa, mis hijos, mis hermanos. ¿Tiene proyecto de empresa? Sí, señora. Interesante. Estamos recién llegados, llevamos 3 años aquí en la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima. Sí. Una ciudad maravillosa, nos ha acogido con todo el cariño. Hemos conocido personas espectaculares. Y la que les falta por conocer. La que nos falta por conocer. Y estamos admirando, sobre todo decir yo que Ibagué se ha convertido en un turismo netamente gastronómico, un turismo de diversidad cultural y de mucha cuestión importantísima, y que verdad que es una ciudad muy pujante, con cosas maravillosas, con sitios que están saliendo muy bonitos, y que de verdad felicito a la ciudad de Ibagué y a todos los que están haciendo empresa, y que ojalá pues nos apoyen muy próximamente para contarles cuál será el proyecto que vamos a realizar acá en la ciudad de Ibagué. Muchas gracias. Un oyente nos escribe: qué buen programa, La Voz del Derecho. Un saludo especial para el doctor Mauricio Valencia, muy buena conferencia en violencia intrafamiliar, excelente abogado en derecho penal. Para el equipo de trabajo, Carlos Quintero y Lauranés, excelente labor periodística en radio, debería ser televisada y compartir el programa. Feliz y extraordinario día. Muchas gracias a Luzmila. Sí, en ese proyecto estamos. Tendremos el Facebook Live, se llama, Edwin. El Facebook Live lo tendremos muy pronto. ¿Qué va a decir, doctor? Bueno, vuelvo y repito, invitarlos a que cualquier cosa estaremos atentos en nuestra firma de abogados, doctor Mario Iguarán, de la cual soy el director jurídico acá en la ciudad de Ibagué, con quien también vinimos a hacer empresa jurídica, y pues abiertas nuestras puertas para toda la comunidad del Tolima y de Colombia. Muchas gracias, doctor Mauricio. 10:26 de la mañana. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, doctor Mauricio, a todos los oyentes por escucharnos, y estaremos mañana en un nuevo programa de La Voz del Derecho. ¿Qué programa tenemos mañana, Carlos? Mañana estaremos con el doctor Ronald. El tema será mendicidad. Mañana vamos a hablar del tema del negocio de la mendicidad, el semáforo en las calles. Un saludo a mucha gente que me está pidiendo, a José Luis en Miami, a grandes amigos en Ibagué, en Girardot, a mi familia en Bogotá, y gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos los oyentes. Tengan un muy buen miércoles. Con Fenalco Tolima, más cerca de ti. Ven a nuestra amplia y moderna oficina de la Unidad Integral de Servicios en el Centro Comercial Agua, L504-505, sobre la Milla de Oro de Ibagué, y lo mejor, con horario en jornada continua, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche, sábados de 10 de la mañana a 7 de la noche. Allí podrá gestionar las afiliaciones de empresas y trabajadores, compra de bonos de Confecine, pago de pensión del colegio y servicios, compra de planes turísticos y mucho más. Informes 322-322-8459. Fenalco, una nota en calidad de vida. Vigilado Supersubsidio. Desde Ibagué, corazón de Colombia, proyecta su señal La Voz del Pueblo, HJSJ